Seguimos en CN Noticias, ya en el bloque final. Lo vamos a recibir a Juan Citroni desde Santa Fe. Juan, ¿y cómo estás? ¿Cómo andás, Toto? Muy bien, ¿vos? Pero muy bien. Bueno, se terminó la votación de ley bases en el Senado, ahora a diputados. Exactamente, bueno, qué día el de ayer, ¿no? Un día muy caliente, muy movido, que uno para hacer análisis o sea, podemos hacer análisis con distintos ángulos y podemos hablar del contexto general, de lo que pasó afuera, de lo que pasó adentro. También vale la pena en ese sentido hacer una pausa y pensar qué Argentina tenemos todavía, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cómo nos cuesta expresar nuestras ideas, cómo nos cuesta eh, llegar a acuerdos, cómo nos cuesta ser serios en muchas cosas, porque la verdad que yo he escuchado ayer algunos discursos que, Dios mío, uno dice, un senador nacional eh, podría argumentar su voto a favor, en contra, no importa, pero basándose en su propia provincia, en los distintos sectores, en la charla con empresarios, con industriales, con la gente, habiendo estudiado la ley. Sin embargo, ayer escuchamos cada cosa que llama un poco la atención, ¿no? Decirle que no a una ley porque el presidente es un enfermo mental, como dijo una senadora, textual. Bueno, más allá de la opinión que pueda tener la senadora del presidente, la verdad que uno pretende un poco más de honestidad intelectual por parte de algunos legisladores. Insisto, más allá de votar a favor o de votar en contra, pero uno supone que teniendo 3 senadores por provincia, cada senador, más allá de sus posturas y su ideología, se va a sentar a estudiar la ley. Ayer se vio que muchos no tenían mucha idea de lo que estaba pasando, otros sí, y hubo algunos discursos muy interesantes, insisto, más allá de sus posturas a favor o en contra, pero por lo menos en cuanto a sus argumentos, uno entendía que había un trabajo previo en ese sentido. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Cómo nos cuesta a los argentinos, otra vez, discutir ideas, discutir posturas, qué oportunidad perdida también de trabajar una ley o una reforma real del Estado necesaria, con mayor seriedad, con mucho menos virulencia y violencia, y que dé un mensaje hacia afuera, ¿no? De no tener una ley media Frankenstein, sino de la política que puede discutir y ponerse muy beligerante en la forma de discusión. En algunas cuestiones, como pasa en el mundo, qué sé yo, en los Estados Unidos, la política discute el presupuesto militar en estos términos. Pero hay determinadas cuestiones que no las discute nadie. Proteger a la industria nacional no la discute nadie. Entonces, para poner un ejemplo, quizá sonso, pero cómo discutimos todo en Argentina, cómo esta grieta está más amplia que nunca y ese camino de la ancha avenida del medio, cada vez que la pisaste devora y todo termina siendo una polarización absoluta. Desde lo personal, y le pasa a muchos, hablando con conocidos, allegados, que te dicen, no, si pensás así, sos esto, sos aquello, es una obnubilación absoluta al que piensa distinto, pero en la dirigencia política uno pretende que eso no ocurra. Sin embargo, bueno, lamentablemente ayer, a mi criterio, me deja ese sabor amargo toda esa situación. Después podemos hacer un análisis más político, ¿no? Ahora, Eh, ¿qué es lo que viene? Ahora, bueno, se trata en diputados, pero cuando la ley comienza a funcionar como tal, y bueno, hubo muchas modificaciones que se fueron dando en el tratamiento desde la ley original, ¿no? Hubo muchas modificaciones. A ver, ahora continúa un camino que va a ser discutido seguramente en los próximos días, sobre todo por un artículo puntual de la Constitución que es el 81. ¿Por qué? Lo primero que va a pasar es que en la Cámara de Diputados de la Nación van a recibir las modificaciones del Senado y tienen una primera votación que es sí, no. En esa votación los diputados van a elegir si toman la ley como llegó con las modificaciones y la aceptan, en ese caso pasa al Ejecutivo, y si no la aceptan tienen dos caminos, que es insistir con el proyecto original o, y acá va a estar la discusión del artículo 81, hacer una revisión artículo por artículo. No lo deja expreso eso el artículo 81, pero hubo una interpretación que ya hizo el Congreso en el año 1995 y le da la posibilidad a la Cámara de Origen, que recibe un proyecto modificado por la Cámara Revisora, en este caso va a ser la Cámara de Diputados, de ir viéndolo punto por punto. Y si se define un tratamiento por artículo, lo que pueden hacer los diputados es aceptar algunos artículos modificados por el Senado y rechazar otros e insistir con algunos artículos originales. Ahí, lo que pasó en el 95 puntualmente, es que se empieza a ver cómo se votó ese artículo en particular. Vamos a poner un ejemplo. El artículo A sufrió una modificación en el Senado,
con las 2/3 de los presentes, o sea, con una mayoría especial, no por una mayoría simple, sino una mayoría especial. Bueno, para dejarlo afuera e insistir con el artículo A original, la Cámara de Diputados debería tener unanimidad, debería superar la cantidad de votos que tuvo en el Senado. Lo mismo pasaría por una mayoría simple. Si la modificación del Senado llega con una mayoría simple, es decir, la mitad de los presentes más uno, la Cámara de Diputados podría insistir con el artículo original siempre y cuando juntase una mayoría especial, o sea, las 2/3 de los presentes, los 2 tercios. Pero bueno, esas van a ser interpretaciones que ni siquiera los diputados nacionales están muy empapados en qué es lo que va a pasar. Hoy yo hablaba con varios de ellos y me decían, mira, estamos estudiando, porque algunos dicen que sí, otros dicen que no. Esto es un escenario otra vez nuevo que veremos cómo funciona. Y después nos estamos olvidando de una instancia que nadie menciona, que es la del Ejecutivo. El Ejecutivo, una vez que recibe una ley del Congreso de la Nación, tiene una potestad que es la de veto. Puede hacer un veto parcial o puede hacer un veto total. En el caso de que defina el presidente Milei que algunos artículos, así como le llegaron modificados, no los quiere, los puede vetar. Y esa ley queda inaplicable en ese sentido. Después el Congreso tiene otra vez la potestad de dar vuelta un veto, pero requiere otra vez una mayoría especial, las 2/3 partes. Con lo cual, imagínate que esto sería prácticamente imposible dar vuelta un veto de un artículo, ¿no? Hasta octubre podemos decir que no va a estar en vigencia. ¿Cómo? Perdón. A este ritmo, con esta ida y vuelta que hay, estas posibilidades que existen, estamos en el mes de junio. A este ritmo, septiembre, octubre no va a estar en vigencia. Salvo que diputados acepte lo que viene e insista con alguna cosa muy particular y no tenga mayor resistencia. Sí, porque si no, estamos viendo que pasa un año de gestión y no está aprobada la ley que querían el gobierno que esté en vigencia. Bueno, estaba el famoso DNU, que siempre es tema de discusión, ¿no? Pero en realidad esta ley bases, que es con la que el gobierno nacional trataba de llevar su política, bueno, todavía estamos dando vuelta y vamos ya por 6 meses y vamos a seguir casi 9 meses Sí. Para que se pueda implementar. Totalmente. Después hay que hacer un análisis que es más especulativo, si querés, ¿no? Claro. Es decir, yo me pregunto, bueno, el gobierno, sabiendo que tenía minorías totales, quizás armó una ley de más de 600 artículos poniéndole toga a los jueces, permitiendo las sociedades anónimas deportivas y cambiando todo un régimen de inversión para grandes empresas y modificando jubilaciones y modificando monotributos, y tan amplia que quizás fue tirar una red y vemos que pescamos, y este tipo de modificaciones con las cuales llega, porque llega una ley no podada, le pasó la motosierra de Milei, se la agarró la oposición y se la pasó a su ley. De más de 600 artículos quedan 200, de los cuales algunos tienen modificaciones muy importantes y sustanciales. Sin ir más lejos, el RIGI. Bueno, el RIGI tuvo modificaciones que lo hacen algo un poco más interesante, a mi criterio, para analizar de lo que había llegado inicialmente. Pero bueno, ahí está el terreno de las especulaciones. Es decir, bueno, ¿esto es un fracaso o es una victoria para Milei? Tener una ley que es muy distinta a la que quería, pero tener una ley al fin. Indudablemente, acá queda algo muy en claro también, que la política se sigue moviendo por los mismos andariveles que se movió siempre. Las metodologías de negociación para esta ley fueron las mismas que históricamente se conocieron. En algunos casos bastante turbias, habría que revisarlas y denunciarlas en todo caso, y en otras más de conveniencia provincial. ¿Qué sé yo? A la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, le dieron la potestad de hacerse cargo de la represa de Salto Grande. Bueno, a lo mejor el gobernador Bordet dijo, esto a mí me viene bárbaro, prefiero esto antes que y resignar otras cosas, y es lo que le pidió a sus diputados. No digo que haya sido así, pero ahí está la cuestión, ¿está bien o está mal? Bueno, depende de un montón de cuestiones. Lo que sí queda claro es que este es un gobierno bastante más pragmático de lo que decía hacer en su momento. E insisto, quiero dejar de lado esto que te comentaba al principio de qué oportunidad perdida, porque esta era una buena oportunidad, ¿no? De entender que hay un mandato popular que le dijo no a la política tradicional. Después, alguno que está del otro lado podrá decir, bueno, pero pará, esto es lo mismo. Mira, y al final, bueno, no sé, eso queda en el terreno de cada uno de nosotros, pero el mensaje popular, a mi criterio, fue bastante claro en ese sentido. Y esta era una buena oportunidad para hacer reformas que la Argentina necesita y muchísimo. Es momento de revisar la ley laboral, es momento de pensar en de qué manera proteger parte de nuestra industria, pero a la vez poder tener un régimen para inversiones que lleguen de afuera, que sea por lo menos
interesantes para aquellos que vengan a invertir. Pero bueno, volvemos a lo mismo, digamos, si analizamos lo que tenemos, que es la ley que tenemos, a mi criterio es mucho mejor que la primera ley. Algunas de las modificaciones son interesantes, se le acota mucho el poder de decisión al Ejecutivo, pero a la vez se le dan algunas herramientas que ahora hay que ver cómo las utiliza el Ejecutivo después del paso por diputados y después del paso por el propio tamiz del presidente Milei. Si tomamos el camino más rápido, diputados dice, está todo bárbaro con las modificaciones, sale la ley, el Ejecutivo dice, no voy a vetar nada, esta es la ley que tenemos. Bueno, ahora hay que gobernar, hay que aplicar esta ley y tenemos que empezar a ver resultados en esta materia, ¿no? Juani, muchísimas gracias. Nos encontramos la semana próxima. Un gran saludo, Toto. Un abrazo muy grande.